Yo les platicaba la clase pasada acerca de un nuevo tema que va muy relacionado con la parte de la argumentación en general y de la argumentación jurídica en particular, ¿sí? Eh, si bien es cierto, ya ven que vimos la gramática y la lógica como sustento de la argumentación escrita. Y habíamos visto en un principio que se podía dividir, claro, la argumentación se puede dividir en diferentes áreas, pero sobre todo a mí lo que me interesa es cómo dividirla en el área escrita y en el área de oral, ¿sí? Entonces, nosotros ya ahorita advertimos más o menos la parte de la argumentación en el área escrita, es decir, ya sabemos cuáles son los elementos que conforman la parte de la oración y después de la oración la parte de los enunciados o las proposiciones, cuáles son los tipos de proposiciones, cuáles son las formas en las que nosotros podemos concebir o le podemos dar estructura a las proposiciones a partir de estos elementos que son los indicadores de premisa y conclusión, cómo están compuestos los argumentos, cómo nosotros podemos analizar estos argumentos y entonces, ¿para qué nos sirve un análisis argumentativo, sobre todo en cuestiones de orden escrito? Pero si bien es cierto que eso es argumentación, es decir, que es parte de la argumentación o parte del quehacer argumentativo, ¿sí? Sobre todo me referiría a un quehacer argumentativo analítico. eh, También es cierto que hoy en día se tiene la parte de la argumentación práctica, la praxis, que es así como se le conoce, que tiene que ver con un desarrollo oral. Ahora, este desarrollo oral va de la mano precisamente con dos grandes pilares del conocimiento, que son la retórica y la dialéctica, ¿sí? No podemos entender una buena argumentación sin una buena retórica y no podemos atender una buena o entender una buena argumentación sin una práctica dialéctica, ¿sí? Si bien es cierto que la dialéctica es un concepto que es un concepto polisémico, es decir, un concepto que ambiguo, en el cual a través de los años se le ha dado diferentes connotaciones, nosotros vamos a tomar la dialéctica como eje rector de un diálogo, pero sobre todo un diálogo polémico, ¿sale? Pero primero vámonos al lado de la retórica. Y es que en el uso de la retórica puede ser, como prácticamente en todos los conocimientos, en un uso teórico y en un uso práctico, ¿sí? Aquellos que se hayan acercado a una lectura, por ejemplo, aristotélica de Aristóteles de la retórica, se va a dar cuenta que Aristóteles hace un análisis de la retórica y entonces lo toma como un uso teórico, ¿sí? Es decir, no apuesta por cómo es que se van a llevar a cabo, cómo es que se va a llevar a cabo la retórica, sino analiza lo que es la retórica, ¿sí? Y con ello, pues también analiza lo que es la dialéctica, es decir, hace un análisis, hace un estudio profundo de lo que es la retórica y cuáles son sus elementos, cuáles son los elementos que son inherentes a la retórica, pero también, por ejemplo, cuál es su naturaleza, ¿sí? Nosotros no nos vamos a detener en cuestiones de orden aristotélico, es decir, en cuestiones de orden filosófico, no vamos a meternos en estos rollos de la filosofía acerca de la retórica ni de la dialéctica, sino vamos a irnos al tema de la praxis, que es lo que a ustedes pues, van a tener que usar en su día a día. Y no solo aquellos que tengan o lleven a cabo situaciones procesales, es decir, que vayan a una litis y que se trate de resolver esa litis en tribunales. No, también aquellos que estén en una cuestión no sé, en el sector público, en la administración pública, aquellos que estén en el sector privado. En el derecho, indudablemente, siempre se va a establecer de una u otra manera la argumentación. Y qué mejor que tener los elementos prácticos, pragmáticos, para poder argumentar, ¿sí? Con ello, entonces, vamos a ver varias cuestiones. Cuando nosotros atendamos, perdón, al uso retórico, nos vamos a dar cuenta que vamos a ver de dónde parte el uso retórico, que es del monólogo. Y por el otro lado, vamos a ver que la dialéctica va a constituir la parte del diálogo y en ella vamos a nosotros a estudiar
la lógica informal que tiene que ver con esta parte de la dialéctica en cuanto al uso de falacias. No solo el uso de falacias, sino también el uso de estratagemas. Vamos a ver las estratagemas de Schopenhauer y ahí es donde nos vamos a quedar. Entonces, para comenzar a darle seguimiento a esta argumentación práctica, es decir, a esta argumentación de cuestión oral, pues vamos a atender qué es la retórica y para esto les dejé yo leer 5 paginitas nomás acerca de la retórica. ¿Alguien me puede decir, por favor, qué entiende por retórica? Yo, profesor, yo no le quiero decir eso, pero hay una compañera que dice que no puede entrar porque le pide una contraseña, Jocelyn. Eh, pues no. O sea, Nomás, le da el link y yo la tengo que admitir. ajá, ¿Ya? pero eso es lo que le comentamos, pero dice que no la deja y que le pide una contraseña. No, Entonces, seguramente es de su usuario, no es del usuario o sea, no es el link que yo les mando. Yo creo que tiene algo que ver con su usuario de pues dice introduzca la contraseña de la reunión. Bueno, le digo, no sé si igual y por ahí le salió la notificación. Si si no, me pues le sale, yo digo. ahorita conforme estoy dando clase, estoy admitiendo a sus compañeros, ahorita ya vamos 56 participantes, entonces yo creo que es un caso particular de ella que verifique sus datos de ahí de la aplicación de Zoom. Pero Ok. bueno, vamos a continuar. ¿Alguno de ustedes entonces me puede comentar algo acerca de la retórica, por favor? Bueno, yo tengo entendido que es pues justo el arte del hablar, ¿no? Y de convencer por medio de la palabra y del diálogo. Muy bien. Sí, está bien, ya entrados en cuestiones de este orden retórico, vamos a ver que la convicción y la persuasión son cuestiones que van emparejadas, pero que no es lo mismo, ¿sí? Entonces, sí, muy bien, Fer. Eh, es el arte del buen decir, ¿no? Le llaman unos, el arte de la persuasión, otros le llaman. Le podemos decir, o podemos definirlo de diversas formas, pero tiene que ver con estos usos del lenguaje, ¿sí? Con esta forma, sobre todo, tenemos que relacionar directamente a la retórica con el tema de la persuasión. Retórica y persuasión van de la mano, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que se necesitan para la persuasión? Los vamos a ver un poquito más adelante, pero sí me gustaría que atender a varias cuestiones, sobre todo cuestiones de orden conceptual. Y es que, a diferencia de la lógica, que ya la vimos un poco, que vimos estos conceptos de certeza en cuanto al desarrollo de, por ejemplo, de cuestiones de estructura universal, como son las premisas o apodícticas, ¿sí? También habíamos visto que hay otra clase de premisas o de proposiciones lógicas que no son apodícticas, sino que son precisamente de carácter particular y sobre todo contingente, y ahí es a donde podemos nosotros meter el uso de la retórica en cuestiones de conceptos dudosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no fueran conceptos dudosos, estaríamos en el campo de la ciencia. Aquí en el campo de la retórica, dicen, todo puede suceder, ¿sí? Incluso algunos casos judiciales, algunos casos de orden de derecho, se han resuelto sin tener las pruebas suficientes para resolver el caso. Es decir, no necesariamente gana quien tiene las pruebas, sino en muchas ocasiones, y sobre todo en cuestiones de orden oral, gana aquel que sabe dirigir una buena retórica y convencer y persuadir al público, al juez o al jurado en su caso, y gana el caso, ¿sale? Entonces, por favor, vean esta parte de cómo se estructura, que por un lado tenemos la certeza con la lógica, las construcciones lógicas, las proposiciones lógicas, pero que no es suficiente para la actividad jurídica, ¿sí? Si fuera eso suficiente, como muchos autores lo dicen, bueno, pues ya está, ¿no? Todo el mundo estudiamos lógica, todo el mundo estudiamos silogismos, todo el mundo estudiamos la parte argumental, la parte analítica del argumento y ya está, ¿no? Y con eso ganamos los casos. No, no es así.
Sabemos muy bien que no es así, sabemos muy bien que va más allá de estos conceptos claros y precisos que nos da la ciencia jurídica, que nos da cualquier otro tipo de ciencia, va más allá de esos casos. ¿Sí? ¿Y a dónde quiero llegar? El tema de la persuasión y de cómo nosotros persuadimos o tratamos de persuadir y de convencer a todas aquellas personas, a todo aquello auditorio, ya sea pasivo o activo, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, en nuestro quehacer jurídico, ¿sale? Entonces, tenemos como primer punto que la retórica se maneja a partir de conceptos dudosos, ¿sí? Ahora, en una pequeña y breve historia, esto tiene que ver con que la retórica va de la mano con la parte de la lógica y la dialéctica, sobre todo en la Grecia antigua y también en el medioevo. El medioevo también se desarrolla con estos estudios del trivium, se parte de la gramática, la retórica, la lógica y la dialéctica, ¿sí? Son cuatro y es un trivium, pero es que la dialéctica iba emparentada de la lógica en ese momento. Entonces, dice, las premisas en este caso, en el caso de la retórica, solamente requieren ser plausibles, ¿sale? Y esto también es un punto importante. Por un lado, conceptos dudosos, trabaja con conceptos dudosos, y por el otro lado, trabaja con plausibilidad, ¿sí? ¿Qué es conceptos plausibles o qué se requieren? Las premisas plausibles tienen que ir de la mano con esta forma de que el auditorio admite esas premisas como cuestiones afirmativas. No necesariamente tienen que ser verdaderas, pero sí tienen que ser verosímiles o plausibles, ¿sí? Mientras tu auditorio te admita esas verdades o verosimilitudes, entonces tú puedes trabajar una retórica a partir del auditorio. Y ya hay muchos autores, hay muchos pensadores que hablan acerca del auditorio, ¿sí? Está Robert Alexi, está McCormick, está Perelman, hablan acerca de los tipos de auditorio, porque si nosotros queremos hacer una buena retórica, pues precisamente tenemos que atender a nuestro auditorio. No a un auditorio universal, sino a un auditorio particular, ¿sí? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, la retórica, dice, es el medio idóneo para provocar una persuasión y convicción, ¿sí? De una audiencia en específico, y esto sobre un caso real. La retórica es el arte de producir consenso en cuestiones que no pueden decidirse. Fíjense, esto es importantísimo. No pueden decidirse con argumentos concluyentes, que son los argumentos demostrativos, los argumentos de la lógica, ¿sí? Cuando la lógica no entra, entra la retórica, ¿sale? Incluso puede estar, yo diría que puede estar el servicio de la retórica, la lógica puede estar al servicio de la retórica. Nosotros podemos armar un conjunto de elementos o de argumentos de orden lógico para nuestra retórica y utilizarlos de forma retórica. No están peleados, son dos cuestiones que van de la mano. Dice, por esta razón, aquella, la retórica se reserva al ámbito de lo meramente probable, es decir, enunciados verosímiles. ¿Qué es un enunciado verosímil? Es algo que puede ser verdadero o no, ¿sí? En su calidad puede o no ser verdadero. Eso es lo verosímil. La retórica, dice, debemos de considerar que es un arte de la experiencia, es decir, que se funda en observaciones empíricas, ¿sale? Es práctica. En observaciones empíricamente comprobables de los actos del habla, y de ahí que la enseñanza retórica consiste en una combinación de la ciencia o de la teoría retórica, es decir, de la doctrina, y de la adopción de conductas preestablecidas llamadas imitatio, con el fin de emularlas y aplicarlas en la práctica. Entonces tenemos dos tipos de retórica, ¿sí? La retórica teórica, ¿sí? Que es la retórica docens o docens, como se escucha, y la retórica práctica o la retórica utens, ¿sí? Por un lado está la retórica teórica y por el otro está la retórica práctica.
Ahora, si tenemos, Aristóteles dice que la retórica no consiste en persuadir, sino en reconocer los medios de convicción más pertinentes para cada caso, ¿sí? Es decir, lo propio de este arte es reconocer lo convincente y lo que parece ser convincente. Es decir, de la posición teórica, lo que hace Aristóteles entonces es reflexionar acerca de la actividad retórica, ¿sí? Es un poco la filosofía de la retórica. Ahora, la retórica se va a dividir o la podemos dividir, ¿sí? En dos cuestiones. Si queremos hacer retórica de una forma, ¿cómo le podremos llamar? De una forma práctica en el consenso de un ir y venir de ideas, vamos a tener una retórica apostada a la dialéctica. Pero si la retórica solamente la utilizamos como este arte de persuasión de una sola vía, es decir, de alguien que está hablando y que trata de persuadir a los demás, entonces estamos hablando de un monólogo, ¿sí? El monólogo entonces es una actividad, ¿sí? Que se desarrolla de una sola vía y que va apostada o que va dirigida hacia cierto auditorio. Aquí dice, el monólogo es una variedad de discurso directo que tiene por objetivo depositar la palabra de manera directa a un auditorio, en donde sin intervención alguna de este auditorio, el orador pronuncia un conjunto de ideas, pensamientos o reflexiones de tipo declarativo, expositivo e incluso persuasivo y convincente. Bueno, entonces, ¿por qué es importante la retórica en nuestro quehacer jurídico? Porque los que están cercanos, por ejemplo, a cuestiones de orden de litigio, es decir, aquellos que se dedican a la postulación, son abogados postulantes, en ciertos, bueno, ya ahora en la oralidad les dan el uso de la palabra, ¿sí? Y el uso de la palabra quiere decir que tú vas a exponer tu caso, tú vas a exponer cómo lo construiste, tu teoría del caso, y entonces esta parte no solo es un desarrollo meramente expositivo, sino que tiene que ir empapado de cuestiones de orden retórico, ¿sí? Convincentes, persuasivas, desde un principio. Si tú no apuestas por eso, entonces, y si te ves acartonado en esta parte de tu discurso, entonces lo único que provocas es que tu auditorio, en este caso el juez, por ejemplo, pues no seas tan convincente, te va a escuchar y a lo mejor hasta se va a aburrir de tu discurso, ¿sí? Es por eso tan importante que tenemos que saber cómo construir un discurso a partir de cuestiones retóricas, ¿sale? Y eso lo vamos a ver en otras clases. Ahora, Profesor, bien, mande usted. Sí, 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 yo adelante. como que todavía no logro asimilar la diferencia del monólogo y la retórica. O sea, el monólogo únicamente yo hablo y hablo sin poderles transmitir alguna idea o sin tratar de convencer a mi auditorio o como... No, el monólogo es, en el monólogo está la retórica, ¿sí? O sea, al momento, monólogo, monos uno, ¿sí? Que es de una sola vía, yo parto mi discurso, pero para que yo haga un buen monólogo, yo tengo que incluir la retórica en ese monólogo. No sé si me explico, Alan, ¿sí? O sea, no son dos cuestiones diferentes, sino que es para la comunicación hay dos formas, que es un diálogo y un monólogo. Diálogo de dos o más, monólogo de uno solo, ¿sí? En el diálogo interactúas con ya sea con tu contraparte, interactúas en una cuestión de orden de usos del habla, pero en el monólogo no. Regularmente el monólogo lo que hace es que te va a persuadir o a convencer a partir del orador. Ahora, aquí es una cuestión, como es una cuestión de una sola vía, tú tienes que ser muy hábil en utilizar la retórica. Tienes que ser muy hábil en construir un buen discurso con el fin de que tu auditorio no se canse de oírte o, sobre todo, tenga credibilidad de lo que estás diciendo. Para esto vamos a ver muchos elementos, ¿sí? Y sobre todo tres grandes elementos, que es el ethos, el pathos y el logos,
¿sí? Pero a donde voy es que tú tienes que tener varios elementos que constituyen un buen monólogo, ¿sí? Si no lo tienes, entonces tu monólogo se cae. ¿De acuerdo, Alan? Sí, maestro, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Pero aquí lo importante es cómo vamos a crear ese monólogo y sobre todo todas estas pequeñas características que tienen los usos del habla o las actividades de la comunicación que nos van a hacer, no decidir, sino nos van a hacer que nuestro monólogo sea bueno o sea malo, es decir, que nuestro mensaje que querramos comunicar llegue a buen puerto o que se quede sin ningún tipo de chiste, ¿no? Y esto lo digo porque me adelanto un poquito. Ya habíamos dicho o ya habíamos platicado de que hay pruebas, ¿sí? Que se hacen o que se han hecho en donde el auditorio, tu auditorio, cualquier auditorio, el que tú quieras, cualquiera, ¿sí? Um, solamente tiene de 7 a 10 minutos de atención en tu discurso, en tu mensaje. Después de esos 10 minutos, tú tienes que hacer algo para cambiar la dinámica del discurso. Es decir, a lo mejor tienes que decir algún chiste o a lo mejor tienes que subir la voz o a lo mejor la tienes que bajar, ¿sí? Tienes que cambiar el ritmo, tienes que hablar de una anécdota, tienes que hacer una breve pausa. Es decir, tienes que hacer un cambio porque si no haces un cambio después de los 7 a 10 minutos, lo que hace tu auditorio es estar viendo otras cosas. Por muy interesante que esté tu discurso, ¿sí? Y sobre todo, por ejemplo, lo que yo estoy ahorita diciendo, pues a lo mejor muchos dicen, lo va a grabar, y entonces, pues si lo graba, ahí estoy nada más presente y estoy viendo mi celular y estoy viendo Instagram o estoy viendo Facebook o estoy chateando con mis amigos y ya, ¿no? Como no me ve, pues no pasa nada, ¿no? Sí, le hace Gregorio, profe. ¿Por qué? Yo lo vi, yo lo vi. Tú viste a Gregorio que está haciendo eso, todo el tiempo está haciendo eso, Gregorio. Está distraído. Todo el tiempo está distraído, pero nos veremos en el examen, jaja. No que no iba a haber examen, maestro. ¿Mandé? No que no iba a haber examen. Claro que va a haber examen, mi querido Alan, sí, los va a hacer sufrir. Y más que todo porque viene la época de sufrimiento, ¿no? Viene la época de reflexión, que es la Semana Santa. Entonces, tiene que haber una expiación de pecados. Y sobre todo, van ustedes a... Cuando hay expiación de pecados hay que sufrir. Entonces, ¿quién soy yo para no ayudarlos en el sufrimiento? ¿Quién soy yo? Bueno, ¿en qué me quedé? Ah, sí. Entonces, esta parte del monólogo, ¿sí? Tiene que ver, cuando hay un buen monólogo, tu auditorio es generoso, ¿sí? Miren, cuando nosotros construimos un discurso y no atendemos hacia quién va dirigido y nos vale gorro, ¿sí? Entonces provocamos una disociación entre lo que el auditorio quiere escuchar y lo que tú estás diciendo. Cuando no hay una empatía acerca de estos elementos entre el contenido de tu discurso y lo que la gente quiere escuchar, pues lo único que provoca es que le valga y que ya no busque ponerte atención y entonces se pierde todo el sentido del mensaje que querías mandar. ¿Sí? Es por eso que cuando nosotros hacemos un discurso tenemos que atender hacia quién va dirigido. Es súper importante eso. Vamos a ver cómo se va a construir un discurso. Profesor, Sí, Cris. ¿en qué sentido dirige la empatía? Porque podemos estar exponiendo un discurso donde queramos regañar, por ejemplo, o hacer reflexionar un auditorio que realice ciertas conductas que no van de acuerdo con lo que queremos exponer. Sí, de acuerdo, pero para eso también se tiene que ser empático. Es decir, la empatía quiere decir que tenemos que crear se le llama, ahorita me acuerdo cómo se le llama, hay una palabra un rapport. Este rapport lo que tiene que hacer es que tú tienes que ponerte en el lugar de los demás y entonces, claro, si los vas a regañar, ¿sí? Hay formas de regañar.
¿no? Y ustedes lo van a ver en sus trabajos. O sea, hay gente que no le importa y dice majaderías y te insulta y te grita y te minimiza y minimiza tu trabajo. Y bueno, esos me parece ser que son los malos líderes o los que no saben llevar a cabo un buen discurso. No por el hecho que vayas a regañar a alguien quiere decir que lo vayas a ofender. Son dos cuestiones diferentes, ¿sí? El regaño viene a partir también de la reflexión. Y si tú le dices a una persona acerca de lo que ella considera en lo que estuvo mal y a partir de eso viene el regaño, sería una cuestión que no necesariamente tiene que dejar de lado a la parte de la empatía, ¿sí? O sea, ser empáticos con las personas quiere decir que hay que ponernos en su lugar, ¿sí? A mí no me gustaría que me regañaran con groserías, entonces yo no regañaría con groserías. A eso me refiero. ¿Sí queda claro, Chris? Sí, gracias. ¿Sí? Vamos a ver que son varios elementos. No nada más es la empatía, hay otras cosas. En la empatía tiene que ver con pathos, que es, vamos a ver la cuestión emocional, ¿sí? Entonces, nuestro discurso, por supuesto, que puede ir perfectamente bien construido hacia un auditorio al cual quieres llamarle la atención, pero que no sea ofensivo, sino que sea reflexivo, ¿sí? Ya lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Yo tengo una, profesor. Sí. ¿Qué pasó, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quiero preguntarle si la sofística es también retórica. Sí, por supuesto, completamente. O sea, si se basan solamente en retórica o también usan lógica. Mira, la sofística yo creo que parte de cuestiones retóricas para usar lógica, pero una lógica informal que es tendiente a las falacias. No sé si me expliqué. ¿Sí? A los sofistas no les interesaba llegar a la verdad, como se podría ver en las cuestiones lógicas. Es decir, a ellos lo que utilizaban la lógica a favor suyo, no a favor de la verdad, ¿sí? Y por supuesto que hacían un montón de falacias o creaban un montón de falacias, los famosos sofismas, ¿no? De ahí viene, de la sofística, los famosos sofismas para producir cuestiones verosímiles que parecían como verdades, ¿sí? Entonces, los sofistas eran precisamente pensadores que iban directo al discurso y no al contenido del discurso, es decir, a la forma del discurso y no al contenido, ¿sí? ¿Cómo es que yo voy a persuadir a ciertas personas con ciertas herramientas de los actos del habla? Y no me interesa que sea una cuestión poco ética o poco moral, sino el chiste es ganar, ¿no? Y ahí entra las cuestiones erísticas, que ya lo vamos a ver, que es ganar por ganar, ¿sí? ¿Sí, Santiago? Sí, sí, está bien. ¿Sí? Solo ¿Sí era quedó, eso. ¿sí quedó claro? Sí, Pero solo era. por supuesto que de hecho, de ahí parte el estudio aristotélico de la retórica, de ahí parte. Acuérdate que los sofistas son contemporáneos antes de Sócrates, pero también en la época de Sócrates, y por eso Sócrates o Platón en voz de Sócrates hace este estudio de los grandes sofistas, ¿no? Que fueron anteriores a ellos o contemporáneos, ¿no? Ahí está Protágoras, todos estos grandes personajes que apostaban al uso de la palabra, pero para un beneficio, pues un beneficio propio, ¿sale? Sí, gracias. ¿Alguien más, alguna dudita por ahí? Nos quedan 4 minutos para cortar. Corto la transmisión y les mando el nuevo link. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué es lo más básico de la retórica? ¿Dudas? Profesor, Sí. Cristian, otra vez. Hola, Chris, dime. De hecho, de la lectura tuve ese conflicto entre identificar la persuasión y el convencimiento y qué era lo que le competía a la retórica. Basándome en la cita que hizo de Aristóteles, yo entendí que el objeto de la retórica es el convencimiento en general y de la persuasión es de la parte de la retórica forense o judicial. Muestra el ejemplo de los alegatos
en la apertura y cierre de las audiencias. Ajá. Entonces, con base a eso, consideré que el objeto de la retórica es como tal el convencimiento y no una persuasión, porque la persuasión implica ya una adhesión y la realización de un acto posterior, ¿no? Sí. Eso sería en un aspecto forense o judicial. Ajá. Sí, lo que pasa es que tú te estás basando en el señor o en el maestro Aristóteles, y recuerda que Aristóteles fue filósofo, ¿sí? A él le interesaba la verdad, a él le interesaba, por ejemplo, una dialéctica en donde se construyera una tesis, una antítesis y una síntesis que fuera orientada a la construcción de la verdad, ¿sí? Ah, en un sentido práctico, él no se metió con el sentido práctico, él solamente vio el sentido teórico. Y por supuesto, hablar de convicción es hablar de elementos que te llevan, elementos lógicos, ¿sí? Que te llevan a establecer una situación interna, porque esa es la diferencia entre la persuasión y la convicción, que la persuasión es la adhesión de la tesis, ¿sí? Para una realización posterior, como tú bien dijiste, y la convicción nada más es a la adhesión de la tesis, pero en un sentido interno. Obviamente, en la reflexión aristotélica, o es decir, en la reflexión filosófica, lo que a él le interesaba era la convicción, porque era una cuestión de orden interno. Él nunca, si tú lees un poco de retórica, vas a ver que nunca va a hacer una reflexión acerca de lo externo, es decir, no va a decir cuáles son los medios persuasivos de la retórica, porque este es chamba de los sofistas de los cuales fue, o a las cuales hizo su crítica. Se nos acabó el tiempo, chicos. En un momento estoy con ustedes. Recuerden que más o menos son 4 minutitos para que se grabe el video y les mande una nueva liga, ¿vale? Gracias.